Buenos días clase, pues hoy vamos a explicar cómo funciona el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA por sus siglas. Aunque ya hemos hablado un poquito de él en la ficha que les mandé el otro día, vamos a repasar un pelín solamente para que no se nos olvide. Este movimiento, el MRUA, se caracteriza por un componente llamado aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, si el valor numérico de la velocidad cambia a medida que pasa el tiempo, hay aceleración. Por ejemplo, si comenzamos un movimiento con velocidad 0 y lo terminamos con velocidad 50, ha habido un cambio en la aceleración, ha habido un cambio en la velocidad. Por lo tanto, quiere decir que hay una aceleración, ya que hemos pasado de velocidad 0 a velocidad 50. Y 50 y 0 son números distintos. Por lo tanto, hay un cambio en ese valor de la velocidad. Y por lo tanto, hay una aceleración. En cuanto a la fórmula, ya la hemos visto, pero la repasamos. La aceleración es igual a la velocidad final, es decir, la velocidad con la que termina el movimiento, menos la velocidad inicial, que es la velocidad con la que se inicia el movimiento, partido por el tiempo. Tanto la velocidad final como la velocidad inicial se miden en metros partido por segundo. La t se mide en segundos y la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la representación gráfica de este tipo de movimiento. Acuérdense de que las gráficas siempre tienen dos ejes, por lo menos las que estamos viendo ahora, que son el eje de las Y, donde en este caso vamos a poner la velocidad, que se mide en metros partido por segundo, y el eje de las X, que es el eje horizontal, y aquí vamos a colocar siempre el tiempo, que lo mediremos en segundos. A ver, si yo varío el tiempo, por ejemplo, el segundo 1, porque el tiempo saben que va pasando, eso no se puede evitar. Vamos a ver que de 0 a 1 la velocidad pasa de 0 a 10. Por lo tanto, en el segundo 1 mi velocidad es de 10. Acuérdense que las velocidades se miden aquí y los segundos, los tiempos se miden aquí. En el segundo número 2 mi velocidad es de 20. Por lo tanto, ¿ha habido entre el segundo 0 y el segundo 2 una aceleración? Sí. ¿Por qué? Porque la velocidad ha variado de 0 a 10 y de 10 a 20. En el segundo 3, mi velocidad sigue siendo 20. Y en el segundo 4, mi velocidad sigue siendo 20. En este caso, que tenemos aquí, del segundo 2 al segundo 4, ¿ha habido alguna variación de la velocidad? No, porque la velocidad inicial es 20 y la velocidad final es 20. Al no haber variación de la velocidad, no hay aceleración en este intervalo. En el segundo 5, mi velocidad es de 15. Y en el segundo 6, mi velocidad es de 5. ¿Ha habido aquí entre el segundo 4 y el segundo 5 una variación de la velocidad? Sí. ¿Por qué? Porque hemos pasado de velocidad 20 a velocidad 15. ¿Okay? En este cachito de aquí. Por lo tanto, sí que hay una aceleración. En este caso, deceleración, porque estamos bajando la velocidad. ¿Entre el segundo 5 y el segundo 6 ha habido alguna aceleración? Sí. ¿Por qué? Porque comenzamos con velocidad 15 y terminamos el movimiento con velocidad 5. Fíjense que siempre nos tenemos que situar en el eje de las X en el segundo correspondiente e irnos al puntito que queda marcado en el eje de las Y. ¿Vale? Es como seguir una ruta, como si fuera un caminito que tenemos que hacer para saber los valores. Y finalmente en el segundo 7 mi velocidad será 0. ¿Okay? Entonces, ¿ha habido una variación de la velocidad? Pues sí, ha habido una variación de la velocidad de 5 a 0. Por lo tanto, este movimiento también es uniformemente acelerado. Recapitulando, del segundo 1 al segundo 2 hay variación de la velocidad. Por lo tanto, tenemos un MRUA. Del segundo 2 al segundo 4 no hay variación de la velocidad. Por lo tanto, tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante, no varía. Del segundo 4 al 5 tendríamos un MRUA, del segundo 5 al 6 otro MRUA y del 6 al 7 otro MRUA. Bueno, clase, ahora vamos a ver la diferencia con el MRU.
En el MRU yo tengo el tiempo en segundos en el eje de las X, eso siempre, pero en el eje de las Y no tengo velocidad, tengo espacio. Entonces, cuando varía el espacio con el tiempo, decimos que hay una velocidad, pero no quiere decir que esa velocidad varíe. Por ejemplo, en el segundo 1 mi espacio va a ser 10. Directamente, empezamos ahí, ¿vale? En el segundo 2 mi espacio va a ser de 15. En el segundo 3 mi espacio va a ser de 25. Así redondito mejor. Mi segundo 4, mi espacio va a ser de 25. Es decir, no me he movido. ¿Ven? Sigo en el espacio 25 en el segundo 3 y en el segundo 4. En el segundo 5 sigo en el espacio 25. En el segundo 6 me voy al espacio 5. Y en el segundo 7 me voy al espacio 0. ¿Qué tengo aquí? Una variación del espacio con el tiempo. Entre el segundo 1 y 2 el espacio es diferente. Pasamos de espacio 10 a espacio 15. Por lo tanto es espacio final menos espacio inicial partido por el tiempo, que es un segundo. Aquí hay velocidad. En el segundo 2 y 3 igual vemos que hay una variación del espacio con el tiempo. Por lo tanto también hay velocidad. Velocidad que se calcula restando el espacio final menos el espacio inicial y dividiéndolo entre el tiempo correspondiente entre ambos intervalos. Entre el segundo 3 y el segundo 5 vemos que el espacio es el mismo, 25, por lo tanto no se mueve, ¿vale? El puntito es la persona y está aquí quieta, en el espacio 25. Por lo tanto no hay velocidad, no hay movimiento. Y finalmente, bueno, entre el segundo 5 y 6 hay una variación del espacio con el tiempo, por lo tanto también hay una velocidad. Y entre el espacio 6 y el 7 hay una variación del espacio con el tiempo, por lo tanto también hay velocidad. Que no quiere decir que haya aceleración, porque aquí solamente vemos la variación del espacio con el tiempo. Cuando las gráficas son espacio-tiempo es MRU. Cuando son velocidad-tiempo es MRUA. Pero como hemos visto antes, si la velocidad no varía, no tiene por qué haber aceleración. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente. Bueno, y vamos a explicar brevemente para recordar cómo se dibuja una gráfica. Vamos a ver, tenemos nuestro eje de las X, que es el horizontal, que corresponde a este de aquí, y nuestro eje de las Y, que es el vertical, que corresponde a este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillito. Yo tengo una tabla y en ambos lados de la tabla va la misma parte del movimiento, una en el eje de las X y otra en las Y. Por ejemplo, en el segundo 0, mi velocidad en este movimiento va a ser 0. Entonces, 0 en las X aquí, 0 en las Y aquí, el puntito va ahí, justo ahí, ¿vale? Como está aquí dibujado. Cuando estamos en el segundo 1, mi segundo sería el número 1, este de aquí. Mi velocidad va a ser de 2, por ejemplo. Por lo tanto, segundo 1, velocidad 2. Siguiente, segundo 2. El segundo 2 está aquí. Mi velocidad va a ser de 3. Por lo tanto, pongo un puntito donde corresponda entre el 2 de las X y el 3 de las Y. ¿De acuerdo? Vamos así poquito a poco y se pone el dibujo. En el segundo 3 vamos a estar en velocidad, por ejemplo, 4. Pues mi segundo 3 coincide, vamos subiendo por aquí, con la velocidad 4. Ponemos un puntito. Y vamos uniendo todos esos puntos. Aquí en el ordenador se hace por defecto, pero ustedes lo tienen que dibujar con el boli o con el rotulador o con lo que quieran. A ver, esto lo hacemos simplemente para repasar. Cualquier duda me dicen. Pero para dibujar cualquier tipo de gráfica siempre fíjense en la tabla. Y fíjense hasta dónde llega el tiempo. Si el tiempo máximo son 3 segundos, pues en mi eje de las X pongo hasta 3. 1, 2 y 3. Si mi eje de las Y el máximo es el 4, pues pongo hasta 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok?